Entonces, justamente es lo que les anunciaba, esta posibilidad de presentar la actividad que nosotros hemos desarrollado en Eurolat, que justamente es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Con este magnífico encuadre que ha hecho el doctor José Manuel Mesa Gebel, a nosotros nos permite ubicarnos en estos encuentros justamente. El que vamos a mostrar se realizó en el Parlamento donde funciona el Parlamento de Uruguay en el año 2016. Y después vamos a ver que hubo otra instancia en el 2018 y todas previstas para este acercamiento e interrelacionamiento parlamentario. Entonces, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, es justamente una institución de asociación birregional estratégica que se estableció en 1999 en el marco de las cumbres que se realizaban entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Si fuéramos a detallar las uniones, la unión interparlamentaria, por ejemplo, que funciona en Ginebra, es la más antigua, porque en realidad funciona desde 1889 y abarca todas las naciones del mundo principalmente, y no vamos a entrar en ese punto porque enfocamos particularmente, pero quería decirles que esto no es excluyente de las otras agrupaciones interparlamentarias que funcionan. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en justamente en este encuentro que se creó en el 2006, cuya sesión constitutiva tuvo lugar en Bruselas el 8 y 9 de noviembre de ese año, que es realmente reciente, porque incluso en nuestro caso, que estamos ubicados en el ámbito del Mercosur, si bien el Mercosur nació el 26 de marzo de 1991, bajo el paraguas de ALADI, decimos siempre con el AC-18, y los estados constitutivos fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como los 4 estados miembros plenos iniciales. Después se sumaron por el Acuerdo de Alcance Económico Parcial, el AC-32 y el AC-36, Bolivia y Chile. Hoy lo constituyen más países asociados, pero el origen estuvo en el año 91. El Parlamento del Mercosur se constituye muy próximo a esta fecha, en el 2006, que es cuando empieza a funcionar. Previo a eso funcionó una comisión interparlamentaria que fue creando las bases, digamos, para que el Parlamento del Mercosur funcionaba. Se llamaba Comisión Parlamentaria Conjunta. Eurolat justamente lo que hace es adoptar y presentar resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministeriales responsables del desarrollo de esta asociación estratégica birregional. ¿Por qué estos parlamentos en sí, estas reuniones parlamentarias, no legislan y lo que realizan son propuestas? Porque lo que pasa es que nuestros regímenes no funcionan de la misma forma. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un voto ponderado, es decir, no vale lo mismo un voto de España que el de Alemania o el de Bruselas, tienen distintos porcentajes. En el Mercosur, Uruguay vota 1 igual que Brasil, no importa la dimensión geográfica ni la dimensión en población. En los parlamentos, en estas uniones que se han hecho, sí participan los representantes de todos los estados partes. Y por ejemplo, Eurolat es la asamblea multilateral compuesta por 150 miembros, que 75 son del Parlamento Europeo, 75 son del componente latinoamericano, y en ese componente latinoamericano se encuentra el Parlatino, que es el parlamento latinoamericano más abarcativo, es el que abarca prácticamente a toda América, que tiene su sede en Panamá. Y me hubiera gustado que me acompañara en la presentación el embajador Purificati, pero de todos modos me transmitió su experiencia, y también el embajador Sica, que fue embajador de Mercosur ante la Unión Europea con las participaciones en Bruselas.
Y bueno, me transmitieron algunos de los tips para que tuviéramos presente. Por ejemplo, del Parlamento del Parlatino, en la apertura de las sesiones, justamente se interpretaba el himno de Panamá, y esa bandera, que ha sido como una bandera, esa pollera panameña que nos han exhibido cada vez que han participado los representantes de protocolo de Panamá de las distintas organizaciones, sea parlamentario o quienes participan en las distintas áreas protocolares. En esta presentación yo les dejo los links de cada uno, porque cada uno tiene sus peculiaridades y a la vez sus sedes y su funcionamiento. Si bien no encontramos diversidades muy notorias en cuanto al funcionamiento protocolar, porque digo, sabemos que protocolo es orden y tanto las acreditaciones como las agendas llevan una debida antelación y quién se encarga de ello. Participan también en Eurolat el Parlamento Andino, el Parlandino, el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, y el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. Con la existencia de comisiones parlamentarias mixtas también de México y Chile. El Congreso mexicano y el chileno también se encuentran representados. Entonces después vamos a ver en una reunión conjunta que tenemos agrupadas en el presidium y en el recinto parlamentario las banderas de cada uno de los parlamentos más la de Chile y México. El organigrama de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana sería un plenario, una copresidencia, una mesa directiva, una mesa ampliada y las comisiones parlamentarias sobre los distintos temas que son de interés y que son comunes a todos los estados. También hay comisiones temporarias, hay grupos de trabajo como seguridad, delincuencia organizada. Muchos de estos grupos los vamos a encontrar en todos los parlamentos. El tema de la seguridad, el tema de derechos humanos, la parte económica y financiera, los aspectos comerciales, asuntos sociales, jurídicos, educación y cultura, medio ambiente, política energética. Sí, en la medida que hemos participado y trabajado en políticas de integración, siempre hemos visto cómo se tratan en conjunto estos temas. Este año, a raíz de la pandemia, no se han reunido físicamente, pero así lo han hecho las reuniones a través de Zoom, fundamentalmente. Y cada una de estas comisiones ha funcionado. En cuanto a la integración, podemos decir que los miembros de Eurolat se designan de acuerdo a las reglas internas de cada parlamento, que es lo que les señalaba respecto al protocolo de los mismos. Porque la finalidad es reflejar el gran número de grupos políticos y los países representados en ellos en cada uno de dichos parlamentos o congresos, porque nosotros le llamamos parlamento, Argentina le llama congreso a su parlamento. Entonces, recordamos esta definición del manual de droit diplomatique de Jean Sarre, que dice que el ceremonial crea la atmósfera para las relaciones y el protocolo codifica las reglas que gobiernan el ceremonial, dando a cada participante las prerrogativas, privilegios e inmunidades que les corresponden. Y esa es justamente nuestra tarea, que ha sido desde preparar las invitaciones, las convocatorias, después ordenar eso debidamente para su recepción, luego la ubicación en las bancas previstas, la ubicación del cuerpo diplomático que asistió con las delegaciones a esa sesión plenaria. Así que dentro del Parlamento Europeo, como ya lo mencionaba el expositor que me precedió muy pormenorizadamente, yo no voy a entrar en los detalles, pero sí tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, como él mencionaba, la Comisión Europea,
el Servicio Europeo de Acción Exterior, las relaciones Unión Europea-América Latina, las relaciones comerciales entre Unión Europea, América Latina y Europa-Ed, muy relacionada a la cooperación regional y la de los países, el observatorio para estas relaciones y la ayuda humanitaria. Y esas relaciones, Unión Europea, América Latina, que tienen larga data como hemos visto. Por eso les nombré inicialmente la Unión Interparlamentaria, que data de 1889, que tiene la sede en Ginebra. Esta es la reunión de la cual les hablaba, que se realizó en Montevideo en septiembre de 2016, en el recinto parlamentario del Parlamento Nacional, y allí vemos el recinto con las banderas de los parlamentos detrás del presidium. El recinto tiene el pabellón nacional y las banderas que son inamovibles, por más que haya visitantes extranjeros. Entonces, ahí teníamos las de todos los parlamentos, la Unión Europea, los parlamentos que les mencionaba, y más México y Chile. En la foto de la derecha se ve mejor el detalle de los mismos, y ya tenemos la mesa constituida, el presidium, por quienes asistieron. En ese momento se encontraban por el Parlamento Europeo, Antonio Tajani de Italia, Ramón Jáuregui de España, Roberto Requiao por el presidente del Parlatino, y estaba presidiendo el Parlamento del Mercosur en ese momento, era Argentina que estaba presidiendo el Parlamento del Mercosur. Entonces, los vemos de pie porque justamente lo que se interpretó al Mercosur, no tener himno, no se interpretó ninguno de los himnos de los estados que estaban, de los parlamentos que estaban allí. Se interpretó el himno nacional. Entonces, por eso es que ellos se encuentran de pie antes de comenzar la sesión. Después comenzó la parte oratoria, y la diferencia es que desde el punto de vista protocolar, digamos, que nosotros debimos instalar el atril para los representantes del Parlamento Europeo que hicieron uso de la palabra de pie. Sin embargo, los parlamentarios tanto del Mercosur como del Parlatino lo hicieron en su lugar desde el presidium con los micrófonos correspondientes, por ejemplo, un detalle. Después aquí lo que ponía debajo de la foto es la revista Parlasur, que justamente como quisimos traer la referencia, dado que teníamos temas de protocolo y de comunicación. O sea, hay un área de comunicación en el Parlamento del Mercosur, que es la que realiza las notas gráficas o lo que se reproduce en streaming, y también la revista que es de carácter netamente digital. Entonces, eso fue lo que quería mostrarles. En este caso también tuvimos que preparar el libro de honor, que la sugerencia fue 2 libros, uno para Eurolat propiamente dicha, y otro para el Parlamento del Mercosur, que quedara como recuerdo de esa sesión especial en que se trataron temas comunes de altísima relevancia. Allí está la mesa de acreditaciones, que también nosotros tenemos como asociación un convenio de cooperación académica con el Parlamento del Mercosur en cuanto a asesoramiento en estos temas de protocolo justamente, y toda la ayuda en las sesiones, pero también en toda la parte en cuanto al registro de resoluciones y de todas las actividades que se realizan. Si bien el área de comunicación es quien realiza todas las notas gráficas y las actividades, la Secretaría Administrativa es quien lleva la reproducción de lo que se realiza, y la Secretaría Parlamentaria
que hay una escribana a cargo de la misma, es la que lleva el registro de lo que se lleva en cada sesión. Y fíjense, en cuanto a la etiqueta, los parlamentarios de la Unión Europea vinieron con sus ujieres, que son los 3 señores que se encuentran allí junto en el estrado del presidium, y nuestra representante, que en ese momento era una egresada nuestra, argentina, de Córdoba capital. Pero a los efectos de la vestimenta, fíjense que ellos estuvieron todo el tiempo en las sesiones, es un señor de Italia, un español y un francés, de frac y cuello pajarita, su moño blanco, como es característico del frac, y ese gran collar plateado, que a diferencia de los que asisten al presidente del Parlamento, ellos llevan plateado, el que asiste a la presidencia del Parlamento Europeo lo lleva en dorado, que tiene gran tradición, y justamente porque tiene toda una connotación de que hasta que tipo se realizó un cónclave y hasta que no se concluyó el mismo y hubo una resolución positiva, como que quedaron encerrados con una cadena, que es lo que representa ese collar que ellos llevan tan orgullosamente. En este caso, en la foto inferior a la derecha, tenemos a quienes estaban asignadas exactamente a esa bandeja, que es la que va en la que se ubica, tiene capacidad para 20, el aforo es de 20 nada más, y allí va el cuerpo diplomático, y cuando vienen jefes de Estado, jefes de gobierno, porque incluso cuando se realiza la transmisión del mando presidencial, que nosotros lo tuvimos este año el 1 de marzo, también en esa bandeja se ubican, por ejemplo, estuvo el rey Felipe sentado allí en esa ocasión, el rey Felipe de España, y estuvieron jefes de Estado y de gobierno en ese lugar. En este caso eran embajadores y expresidentes de la República, atendidos específicamente. Aquí está uno de los sugieres, el de Francia, es el que vemos allí, y nuestros representantes que habían sido asignados específicamente, y un representante del área de Relaciones Internacionales del Parlamento Nacional. Porque justamente mirando, Argentina tiene un área de diplomacia parlamentaria. Aquí se llama Relaciones Internacionales el área, y abarca justamente, algunos asisten a la Unión Interparlamentaria de Ginebra, otros al Parlatino, o sea, se divide en el área en las distintas intervenciones en las que tienen que apoyar y acompañar a los parlamentarios de nuestro país en esas actividades. A la vez, con esas comisiones que les mencionaba, esta es una reunión del componente latinoamericano que se reunió en el tratamiento de temas que les eran comunes, y posteriormente se realizó una declaración conjunta. Esta es la foto de familia, que a diferencia del Parlamento Europeo, que es más ordenado y los ubica colocando los nombres debajo de cada uno donde deben ubicarse, en realidad aquí fue una foto de familia de conclusión de una reunión de trabajo. Entonces no fue demasiado protocolar la toma de la foto, pero sí fue en la entrada principal del Palacio Legislativo, y donde después se les ofrecía un ágape. De estos elementos fundamentalmente lo que queríamos destacar es que hay muchas comisiones, muchos elementos de trabajo en común, que los objetivos en conjunto tienen mucho relacionamiento entre sí. En este caso, se trataron temas para el futuro acuerdo Mercosur-Unión Europea, viceversa, que tiene una gestación de 20 años más o menos, pero siempre la PAC, la Política Agropecuaria Común, que incide en los pequeños productores de Francia fundamentalmente, ha provocado algunas distorsiones y obstrucciones, digamos.
Otros elementos también medioambientales han surgido últimamente, pero bueno, siempre la expectativa de solucionarlo. Incluso la gran expectativa era que el mismo concluyera este año durante la presidencia pro tempore de Uruguay del Mercosur, que la asumió en julio, cuando comenzó el segundo semestre de este año, porque ustedes saben que la presidencia pro tempore rota cada 6 meses por orden alfabético, y ese también es el orden de precedencia de las banderas. Por el orden alfabético van Argentina, Uruguay, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que ahora está suspendido por la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia de 1998. Entonces, esos sería el orden de los mismos. El símbolo del Mercosur es la bandera, porque no encontramos, y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la elaboración de un himno, pero sí el año pasado, en 2019, hubo una propuesta de la delegación de la parlamentaria argentina de que se llamara a un concurso. La que nosotros veíamos, el inconveniente de un concurso, que va a ser un tema que tal vez no resulte conocido para todos los estados parte, y hasta que se acostumbren a la letra o a la música de la canción, que sea realmente identificatorio. Como bandera es esta, la de, a ver, que ahí no se ve, es esta que tiene las 4 estrellas de la Cruz del Sur, que es la que indica el polo sur celeste a los navegantes, con el nombre Mercosur, que lo lleva en portugués o en español. Ustedes saben que los idiomas oficiales son el español, el portugués y el guaraní. Y lleva una línea verde que simboliza un horizonte próspero para la región. Este era un pantallazo muy breve, porque cada uno de los edificios, incluso donde se realizan las reuniones de estos parlamentos, tiene sus características. Incluso el Parlatino en Panamá es un edificio enorme que tiene características de ecosustentable, que ha sido apoyado por Taiwán, y es un edificio sumamente moderno y adaptado a las necesidades que el Parlamento requiere, que los invito a visitar su página. Y en este caso lo que les voy a mostrar es un pequeño videíto de la sesión plenaria, de la sesión que se hizo entre Mercosur y Unión Europea, justamente a 2 años de esta reunión de Eurolat en Montevideo. Esta que les va a mostrar el videíto fue en 2018, justamente procurando concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que si el control me lo pone en funcionamiento, y eso es, justamente se realizó en el edificio Mercosur, a diferencia de esta plenaria de Eurolat, que se realizó en el recinto parlamentario, en el Palacio Legislativo del Uruguay. En Montevideo se reunieron las delegaciones de parlamentarios del Mercosur y de la Unión Europea, Eurolat, con la intención de cerrar el proceso de acuerdo comercial entre los bloques. Según los parlamentarios, es inminente llegar a un acuerdo y dar por cerrada una negociación que lleva ya más de 20 años. Nosotros, como saben, en el Mercosur hemos determinado que esta negociación es una prioridad y estamos acá para responder a las preguntas que ustedes tengan, para que el proceso termine de una vez por todas, para que el proceso termine de una forma que sea aceptable para los gobiernos de todos los países involucrados. La intención de los parlamentarios... Yo lo abrevié porque era mucho más, era unos cuantos minutos, pero sí quería mostrarles las distintas formas, o sea, cómo se realizó en el Parlamento en sí, y como el Parlamento del Mercosur no tiene sede propia, en realidad funciona el edificio Mercosur, pero que está apoyado por las cancillerías de los estados parte del Mercosur. Entonces,
el Parlamento funciona en las sesiones plenarias en el edificio Mercosur, pero el Parlamento en sí no tiene sede propia. Sí tiene las oficinas en ese mismo edificio. Entonces, ahora sí, era esa mi breve presentación que engarzaba con la que me precedió, justamente para hacer un enfoque de las actividades que nosotros realizamos conjuntamente y como apoyo y asistencia a las distintas actividades internacionales que lleva a cabo el Parlamento, el Parlasur. Así que les agradezco la atención y esperamos las preguntas.